palabra de Dios con el título de la supremacía de Cristo. Y bueno, yo sabía que se aproximaba el Día de las Madres. Y yo dije, o cambio el mensaje expositivo, lo pospongo otra vez, o enseño en cuanto a las madres. Y luego dije, bueno, la aplicación es la misma. Podemos dar la misma aplicación. Así que, hermanos, vamos a seguir con este tema de mensajes expositivos y vamos a ver cómo el Señor obra a través de su palabra. El tema de esta mañana va a ser la supremacía de Cristo en la vida del creyente. Y vamos a ver también cómo se aplica no solamente para las madres, pero se aplica para los hijos, se aplica para los maridos. Es algo que se aplica para cada creyente en la iglesia. El título, la supremacía de Cristo en la vida del creyente. Y el propósito, mis amados hermanos, de este mensaje, de esta mañana, va a ser mostrar a Cristo como supremo sobre todas las cosas, cómo Él se manifiesta en nuestra vida diaria, en la vida del creyente, y cómo Él nos liberta de las ataduras del pecado, nos liberta de las filosofías humanas, y vamos a estudiar esto esta mañana también, y también nos motiva a vivir en plenitud, buscando constantemente el rostro de Cristo Jesús. Ahora, vimos la semana pasada el propósito de esta carta, de exhortar a la iglesia de Colosas, advertirles en contra de las falsas enseñanzas, pero sobre todo eso, magnificar a Cristo, que nosotros podamos ver y contemplar al Hijo en su estado eterno. Y Pablo, cuando escribe esto, después de haber presentado a Cristo como el supremo de la creación, después de enseñar la redención y el ministerio del Evangelio, Pablo ahora está exhortando a los creyentes a que vivan unas vidas arraigadas, fundamentadas en Cristo, que se alejen de las filosofías o el pensamiento moderno que estaba en esos días y que sean llenos de la plenitud que Cristo puede dar. Vamos a tocar 5 puntos el día de hoy y voy a ir rápido. El primero va a ser, punto número 1, andar en Cristo como lo recibisteis. Número 1 es andar en Cristo como lo recibisteis. Punto número 2 va a ser guardándonos de las filosofías vacías. Eso lo vamos a ver en el versículo 8. Punto número 3, vamos a ver que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Que Cristo, siendo humano, es Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Punto número 4, la circuncisión del corazón. Y punto número 5 va a ser vivificados por Cristo. Vivificados por Cristo. Así que permítanme, hermanos, tengo que poner mi alarma porque estoy en un tiempo estricto. A ver, vamos a poner para antes de empezar. O si no me paso y puedo estar hablando aquí toda la mañana. Listo, hermanos. Entonces, en esta mañana, ya que es el Día de las Madres, hermanos, queremos reconocer también el esfuerzo de una madre piadosa. Queremos ver que el corazón de una madre piadosa, hermanos, se sustenta, pero se sustenta con un poder sobrenatural. Se sustenta con un poder divino. Muchas veces yo no sé cómo las madres hacen lo que hacen. Yo no puedo. Yo creo que todos los varones aquí presentes pudiéramos estar de acuerdo que las madres son unas superheroínas que tienen un poder más allá de lo normal. Pero es la fuerza de Dios que les da más allá de su propia fuerza. Y es importante ver que es en la plenitud de Cristo en las madres que pueden hacer lo que hacen. La presencia de Dios y el sacrificio fluyen a través de la vida piadosa de una madre. Por favor, pongámonos de pie y vayamos a Colosenses capítulo 2, del verso 6 al verso 15, por favor. Colosenses capítulo 2, del verso 6 al 15. Mientras están buscando la cita, hermanos, quiero citar una cita de San Agustín de Hipona que dice: como el cuerpo vive del alma, de la misma manera el alma cristiana no vive de sí misma, sino de Cristo. Es la vida de Cristo reinando en el corazón de las madres que producen la paciencia, el sacrificio y el amor que fluye para que sea más y más grande. Colosenses capítulo 2, del verso 6 al verso 15.
Dice así la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecho a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del cuerpo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos es contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos. Padre glorioso, te damos a ti toda la honra y toda la gloria por la plenitud de quien tú eres. Señor, en esta mañana reconocemos tu señorío. Padre, tú eres incomparable, tú eres santo, tú eres bueno. Señor, gracias por todo lo que has hecho y lo que continúas haciendo en la vida de nosotros. Recibe toda la honra y toda la gloria. En esta mañana, Señor, queremos rogar que tu Espíritu Santo haga la obra por medio de la predicación de tu palabra. Que nos ayudes a escuchar, entender, discernir y aplicar estas verdades gloriosas que tú tienes para nosotros. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados hermanos? Empezando con el punto número 1, que abarca el verso 6 y el verso 7. Andar en Cristo como lo recibisteis. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pablo tenía muy en mente lo que estaba sucediendo, no solamente en la iglesia de Colosas, sino en todas las iglesias que él estaba predicando. Había una amenaza de falsa doctrina. Había una amenaza de falsas enseñanzas que querían descreditar la gracia salvadora de Cristo Jesús. Querían agregar obras de la ley a esta salvación tan grande. Así que Pablo dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Que no nos dejemos influenciar de entidades externas, de falsas ideas, de falsas doctrinas, falsas filosofías de este mundo. Hermanos, la vida cristiana comienza por la fe en Cristo. Y no solamente comienza por la fe, sino que continúa por la fe en Cristo únicamente. Es importante, y Pablo quiere dejarles saber a los oyentes, que la palabra de Dios es suficiente y que la gracia es todo lo que se necesita. Ahora, Pablo utiliza 3 ilustraciones aquí para dar un ejemplo a la iglesia de Colosas. Vean el versículo 6. Que ha llegado a vosotros así como en todo el mundo y que lleva fruto y crece también en vosotros, desde que lo oísteis y conocisteis. Estaba leyendo el verso 1. Verso 6 del capítulo 2 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Número 1, arraigados. Número 2, sobreedificados. Y número 3, y confirmados en la fe. Estas 3 imágenes que utiliza Pablo. Arraigados. Esta palabra arraigado es que echen raíz. Hace una ilustración a Salmo capítulo 1. Recuerda que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, plantado, y que sus raíces, mis amados hermanos, están nutriéndose cada vez más porque hay agua que está ahí.
Entonces, tenemos que estar arraigados, nuestras raíces tienen que estar en la profundidad de la tierra con la palabra de Dios que constantemente está nutriendo. Después utiliza la palabra sobre edificados. Esta palabra sobre edificados es como construir algo sobre algo sólido. La parábola que Cristo nos da de la casa que está sobre la roca y la casa que está sobre la arena, creo que es una ilustración perfecta de esto. Sobre edificados, que estén edificados sobre algo que es sólido. Si nuestras vidas no están edificadas en la palabra de Dios pura, se las van a llevar. Cualquier viento de doctrina, cualquier filosofía humana nos puede quitar. ¿Por qué? Porque no estamos echando raíces en la palabra de Dios, porque no estamos fundamentados en Cristo Jesús, porque Él es la roca sólida. Y después dice, y confirmados, que estén firme en la fe, firme en la enseñanza pura que habían recibido. Un reformador dijo lo siguiente: la raíz de la fe debe profundizarse cada día más para que el fruto sea duradero. Ahora, para las madres, ¿qué aplicación de esto podemos darle a las madres? Hermanas, una madre que está firme en su fe, de la misma manera es como un árbol plantado que está junto a corrientes de aguas. Porque ella está firme en su fe. Ella es una madre piadosa que busca al Señor, se está nutriendo de la palabra de Dios. Entonces, naturalmente, hermanas, ella va a nutrir a sus hijos, no solamente con alimento, va a nutrir a sus hijos con sabiduría, les va a dar consuelo, los va a guiar en oración. ¿Por qué? Porque esa madre está arraigada en Cristo mismo. Su raíz está en la persona de Cristo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el mayor legado que una madre puede dejar a sus hijos no es una herencia material, sino una vida escondida en Cristo. ¡Qué hermoso! La mayor herencia es una herencia divina escondida en Cristo. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. Número 2. Guardándonos de filosofías vacías. Veamos lo que dice el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No solamente tenemos la amenaza de los judaizantes, que ellos querían convertir a todo el mundo grecorromano a las raíces judías. Querían agregar la circuncisión para la salvación, querían agregar las leyes mosaicas, porque para ellos la gracia de Cristo no era suficiente. Querían agregar tradición, pero a la misma vez, cuando nos vamos a las regiones más del norte, en Asia Menor, hay una cultura distinta al judaísmo. Cuando vamos al área de Éfeso, al área de Colosas, el área de Corinto, el pensamiento es distinto. La lengua universal en ese entonces era el griego. Aunque el poderío era romano, por eso se dice el mundo greco-romano. Estaban bajo el poderío romano, pero bajo la filosofía griega. Anteriormente estaban los grandes filósofos antes de Cristo. Alrededor de la época de Alejandro Magno, alrededor de la época después de Daniel en Babilonia, hubo grandes filósofos: Sócrates, Platón. Y podemos mencionar estos filósofos, los cuales tienen mucha sabiduría, pero aquí Pablo quiere dejarles saber que la sabiduría más profunda, lo que sobrepasa cualquier filosofía humana o pensamiento griego, es la palabra de Dios. Y Pablo dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo está advirtiendo en contra de sistemas que aparentan un tipo de sabiduría, pero están negando la suficiencia de Cristo. ¿Cómo qué? Como tradiciones humanas, queriendo agregar la tradición humana de la misma manera que los judaizantes lo querían hacer, elementos del mundo,
Porque era sumamente peligroso que los cristianos de la iglesia primitiva se vayan adaptando a la cultura secular. Porque la cultura secular era una cultura diabólica, y no solamente diabólica, hermano, idólatra y inmoral sexualmente. Era una cultura que estaba completamente en contra de la santidad de Dios. Entonces era imperativo que se alejen de los elementos del mundo, que se alejen del legalismo que está disfrazado de una espiritualidad falsa, como aquel legalismo de los fariseos, que aparentaban ser algo, pero dentro de sus propios corazones estaban podridos. Cristo los llama y utiliza palabras fuertes en contra de ellos. Los llama sepulcros blanqueados. ¿Qué significa esta palabra sepulcros blanqueados? Aquí no se utiliza tanto, pero en México y en otras partes del mundo, cuando uno muere y hacen su tumba, la decoran, ponen unas piedras de mármol y aquí ponen tal fulano vivió en tal día y murió tal día, amado hijo, amado padre, y hacen cosas espectaculares. Y ahí, aquí quedó el difunto. Y por fuera es algo hermoso, es algo precioso. Pero ¿qué está dentro de la tumba? Un cadáver que está pudriéndose, putrefacto, que tal vez está apestando, ya ha pasado esa etapa de putrificación. Cristo utiliza esto para referirse a los fariseos, que son sepulcros blanqueados por fuera, hermosos, aparentando cierta piedad, pero por dentro hay una corrupción. Es importante, y les dice que se alejen de ese legalismo que está ligado a una falsa espiritualidad, que se alejen de las tradiciones humanas, que se alejen del pensamiento y la filosofía del mundo. Martin Lloyd-Jones dice que el error más peligroso es aquel que menciona a Cristo, pero lo relega a un rincón. Lo voy a repetir una vez más. Cita del Dr. Martin Lloyd-Jones. El error más peligroso es aquel que menciona a Cristo, pero lo relega a un rincón. Nos jactamos en conocer a Cristo, jactamos decir, oh, cuánto amo yo a Cristo, Él es mi todo, Él es mi vida. Pero si examináramos nuestra vida, ¿dónde está Cristo en nuestra vida? Está en un rinconcito allí. Una espiritualidad falsa. En esta época, donde se está exaltando el amor propio, ya no hay amor por el prójimo, uno solamente busca lo suyo propio. El empoderamiento sin límites. Esta revolución, hermanas, esta ideología que se inició en los años 70, el feminismo, ha destrozado, y este pensamiento de filosofía humana ha atentado en contra de la familia, ha atentado en contra de los valores bíblicos. Ahora, no me malentiendan y no crean que yo estoy al favor del machismo, de ninguna manera. Pero, hermanas, cuando una se quiere sentir empoderada, que no necesita a un hombre para nada, y hay entrevistas que hablan con ciertas mujeres en la calle y le dicen, ¿tú crees que necesitas a un hombre? No, no necesitamos a los hombres. Seríamos felices si no existieran los hombres en la sociedad. Imagínense una sociedad sin varones. Y ese es el pensamiento que muchos tienen, que no lo necesitan, que abajo con el patriarcado, que abajo con la opresión, que tú eres un hombre machista y que tú estás muy mal. Hermanas, eso es demoníaco. Un empoderamiento sin límites, una independencia radical. Yo puedo hacer todo. Madres creyentes, hermanas, cualquier filosofía, cualquier pensamiento, cualquier enseñanza que nosotros estemos escuchando tiene que ser filtrado a través de la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Es destructivo. Atenta en contra de la familia, atenta en contra de los valores bíblicos que nosotros tenemos. Es mi cuerpo y es mi decisión. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Bueno, en cierta manera, sí. Hermanos, mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, pero a la vez, cuando hay un ser viviente dentro de ellas cuyo corazón ya está latiendo, ese es un cuerpo diferente. No hay derecho a matar, a quitarle la vida a un ser inocente. Este pensamiento diabólico
se ha apoderado muchas veces no solamente de la sociedad, sino que se ha infiltrado en muchas iglesias, que estamos adaptando las filosofías o el pensamiento de este mundo. Necesitamos alojarnos de eso. Recordemos, hermanas, que el amor, la dignidad y el valor están en Cristo, no en cualquier logro humano, no en nuestros logros humanos, está en Cristo. Madres, gracias por lo que han hecho, por sus familias, noches desveladas con sus hijos. Yo tengo 3 pequeñitos y yo duermo como piedra y me siento tan mal por mi esposa porque se despierta con uno, luego se despierta con el otro y luego con el otro, y a veces hay un trío a las 3 de la mañana, los 3 haciendo una armonía de llanto y yo dormido como una piedra. Pero el sacrificio que hacen las madres es algo sobrenatural para estar allí, pendientes de que coman y cuando vayan creciendo, pendientes de que tengan una buena educación. Y yo lo he visto aquí, familias humildes que tienen muy poco, pero se han esforzado y que han enviado a sus hijos a la universidad y que le han dado buen ejemplo. Y gracias a Dios que sus hijos han sido exitosos, que tienen una carrera, que están haciendo cosas buenas. ¿Por qué? Por el amor y la diligencia de una madre, de un padre en el hogar que los está instruyendo por el camino correcto. Pero es importante, imperativo, alejarnos del pensamiento humano. Irineo de León dijo lo siguiente: no te formes a ti misma por la cultura de este siglo, sino por la mente de Cristo. Que escuchamos pensamientos de hombres piadosos de la iglesia primitiva, que estaban también alentando en contra de la cultura de este siglo. Tercer encabezado, punto número 3. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y aquí está la solución, mis amadas hermanas, hermanos que nos escuchan aquí. La solución para todo es la persona de Cristo. Verso 9 y verso 10. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se dan cuenta lo que Pablo está expresando aquí? Cristo, humanamente, ese Cristo que estuvo aquí, que nació en un pesebre, que tuvo hambre siendo Dios, ¿ok? Que tuvo sentimientos, que lloró siendo Dios, que fue tentado siendo Dios. Este mismo Cristo que se vistió de debilidad humana, a la vez es la plenitud de la deidad. Siendo hombre, tenía todo conocimiento. Siendo hombre, tenía todo poder. Siendo hombre, en Él habitaba todos los atributos que son de Él, habitaban dentro de Cristo. Él conoce todas las cosas. Él, estando con la mujer samaritana, le dice todo lo que había hecho. ¿Cómo? Porque es divino. Él tiene todo poder. Cuando había un hombre que estaba paralítico, los hombres que estaban ciegos, le sanaba instantáneamente a aquella mujer con el flujo de sangre, la tocaba, instantáneamente era salva. Decía la palabra y esa niña resucitaba. Cristo tenía todo el poder. Cristo es la solución y Cristo es el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Esa palabrita, estáis completos en Él. Como el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En Cristo estamos completos y lo tenemos todo. Toda la plenitud de Dios habitó corporalmente en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, que nosotros estamos en Cristo, ahora que estamos en Cristo, no necesitamos nada fuera de Cristo. Para tener una identidad, para tener un propósito, hermanos, o para tener un poder espiritual, hermanos, no necesitamos nada más que Cristo. Hay un canto en inglés que dice, "Take the world, but give me Jesus". Cristo es lo único que necesitamos, porque apartados de Él, nada podemos hacer, pero con Él somos más que victoriosos. Si tenemos a Cristo, mis amados hermanos, nada más importa. Lo demás es un bonus. Porque si tenemos riqueza, si tenemos estudio, si tenemos algún tipo de estado social,
Cualquier cosa que nosotros tengamos, sea fuerza, sea belleza, cualquier cosa que usted puede lograr humanamente, pero no tiene a Cristo, usted está espiritualmente en bancarrota. No lo tenemos nada, porque todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Nada es duradero, pero en Cristo estamos arraigados, en Cristo estamos cimentados, y teniéndolo a Él lo tenemos todo. Gloria a Cristo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Estamos en Cristo, hermanos, lo tenemos todo. El puritano Thomas Watson dice lo siguiente: el creyente tiene en Cristo más de lo que Adán perdió en el Edén. Adán tenía una comunión perfecta e íntima con Dios antes de la caída. Cuando el Espíritu de Jehová se paseaba sobre el huerto, antes de que el pecado entrara en la tierra. Pero hermanos, lo que nosotros tenemos en Cristo es mucho más allá de lo que Adán tenía en el Edén. En Cristo lo tenemos todo. Ahora, hermana, sabemos por lo que pasa, sabemos que muchas veces puede ser difícil, puede ser abrumador el gran trabajo y la labor que uno puede tener. Muchas padecen de, ¿cómo se dice? Postpartum depression. Depresión postparto, cuando da a luz y es complicado y se deprimen, y sabemos y entendemos lo que pasa. Pero hermana, cuando usted se sienta que no se da abasto, cuando tal vez sus hijos, ya que son adolescentes, no valoran su esfuerzo, tal vez su esposo no la aprecia de la manera que usted siente que debería de ser apreciada, recuerde esto: usted está completa en Cristo. Estando arraigada en Él, no necesita nada más. Hermanas, en Él hay gracia para cada jornada de la vida. En Él hay fuerza para cada carga que usted pueda llevar. En Cristo hay consuelo para cada lágrima. Estamos completos en Él. Encabezado número 4, la circuncisión del corazón y sepultados con Cristo. Verso 11 y verso 12 dice lo siguiente: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, aquí dice: en Él también fuisteis circuncidados. Dice: sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué significa esto? La verdadera transformación y obra que Dios hace en nuestra vida muchas veces no es externa, es una transformación en el interior. Cuando Dios obra en nosotros, nos salva, nos sella y nos redime, esa transformación es una transformación interna. Hemos sido unidos a la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. De la misma manera que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó victoriosamente por nosotros, eso nos deja saber ciertas cosas, no solamente sobre quién Él es, sino lo que nos espera a nosotros. Nosotros esperamos aquella resurrección. Si ustedes están conmigo, sabemos que va a haber una resurrección de los muertos, pero algo más allá de esa resurrección física que cada uno de nosotros vamos a pasar si estamos en Cristo, es la resurrección de los muertos espiritual. ¿A qué me refiero? Que a ustedes, hermanos, que son salvos, ustedes que han nacido de nuevo, les quiero recordar de su vieja naturaleza por un momento. Si usted no se había dado cuenta, la palabra de Dios dice que antes nosotros éramos enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente en delito y en pecado. Estábamos condenados. Sin la gracia de Dios íbamos derecho al infierno sin esperanza alguna. Pero ¿qué sucede? Cristo vino, murió por nosotros. Él nos ha dado vida. Cuando nosotros estábamos muertos, Él ha soplado a nosotros ese precioso aliento de vida, que es su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y ese es el milagro más grande. No es el milagro físico de la resurrección de los muertos. Y el mundo de hoy quiere milagros y quiere prodigios.
Muchos no vienen a la iglesia Bautista Manuel porque dicen que aquí no se manifiesta el poder de Dios, porque aquí no se hablan en las lenguas angelicales, porque aquí no sienten el Espíritu, porque aquí estamos muertos. Tal vez muchos dirán eso de nosotros, hermanos, pero nosotros no nos basamos en lo exterior. Nosotros buscamos conocer a Dios como Él se ha revelado por medio de su palabra. No, esto no es un teatro. Aquí no estamos para entretener al público. Usted va a ver que hay muchas iglesias que están llenas, mega iglesias. ¿Por qué? Por el entretenimiento. La gente quiere milagros, quiere show, quiere prodigio. Pero es la palabra de Dios pura que es más importante. La transformación interna que hizo el Espíritu Santo en nosotros obra y nos dirige hacia una vida nueva. Ahora, por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nosotros somos unidos a Él cuando nosotros también morimos a la carne. No sé si se dan cuenta. Nosotros morimos a la carne y nacemos nuevamente, que es el nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo que viene y hace morada dentro de nosotros. Y al Espíritu Santo hacer morada dentro de nosotros, hermanos, estamos unidos a Cristo por medio de su muerte y en la resurrección gloriosa de Cristo. Ahora, Justino Mártir, un padre de la iglesia primitiva, dijo lo siguiente: el bautismo es el testimonio visible de una obra invisible de Cristo en el corazón. Es algo invisible que Dios hace dentro de nuestro corazón y ya después se va a mostrar externamente. Pero no es de la otra manera. No es algo externo y luego se manifiesta interno. Primero empieza en el corazón. Quinto encabezado, punto número 5. Vivificados por Cristo. Ahora somos perdonados y liberados. Verso 13 al verso 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Amén. Hermanos, noten, a vosotros os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Muchas veces usted que ya es salvo, ya ha sido redimido, en su oración pide perdón por sus pecados, lo cual no es nada de malo. Pero dése cuenta que en Cristo, su sangre, nuestros pecados ya son perdonados. Todos. Noten la profundidad de la gracia de Dios. Todos sus pecados ya son perdonados. Aún los que usted no ha cometido ya han sido perdonados. Por eso hay gracia, hay reconciliación, hay restauración. No importa lo que haya sucedido en el pasado. Muchos tienen un peso de culpabilidad. Muchos llevan con cargas. Su mente los está aterrando por cosas que habían sucedido anteriormente. Hermanos, hermanas, Dios ya le perdonó eso. Hemos sido perdonados. El gran amor que Él nos acepta hacia sí mismo. Hemos sido perdonados. Cristo nos vivificó, en otras palabras, nos ha dado vida. Y la vida que Él nos da es una vida eterna. Nos perdonó. Él dice que anuló el acta de decretos que nos era contraria. Él derramó los poderes. Cuando dice principados y potestades, está hablando sobre aquellas huestes demoníacas, aquellos demonios que están constantemente tratando de hacer que nosotros caigamos. Cuando dice aquí que Él ha destruido eso, que ha despojado a los principados y a las potestades, el verso 15 dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, al triunfar sobre la cruz, venció y exhibió a esas huestes demoníacas, diciendo que están derrotadas, que no tienen dominio sobre nosotros. Cuando Cristo murió, la Biblia dice que Él fue a las profundidades del Seol. La palabra de Dios dice que Él fue a predicar, a proclamar, y muchos dicen, bueno, si uno ya está condenado en el infierno, ¿por qué va a predicar? ¿Acaso hay arrepentimiento? Hermanos, cuando Cristo, la palabra predicar es una proclamación, es un anuncio. Cuando Cristo descendió a las profundidades del Seol,
a predicarle a aquellos que estaban encadenados. Era Cristo que estaba proclamándole a esos demonios que estaban encadenados, diciendo: ustedes no pudieron vencer, voy a resucitar, soy victorioso, ya vencí, y toda esta gente que está aquí en el paraíso se viene conmigo. Y Cristo resucitó y se los llevó todos al cielo, y el infierno abrió sus puertas, y nosotros somos perdonados en Cristo. Y Él llevó cautivo, los que estaban en cautiverio, Cristo los sacó de allí. Él exhibió, Él derrotó al diablo, derrotó a sus enemigos y nos ha dado una vida victoriosa. Desarmó los poderes del mal y Él triunfó en la cruz. San Crisóstomo dice lo siguiente: en la cruz, Cristo tomó la espada del enemigo y la quebró para siempre. Lutero dice: el diablo puede acusar, pero no puede condenar. Cristo ya lo venció en la cruz. Tenemos un acusador que es el enemigo, pero no hay condenación. Somos victoriosos. Ahora, una conclusión para poder ver esto. Hermanos que están aquí, preguntémonos las siguientes cosas después de haber estudiado la palabra de Dios. Número 1, ¿estamos viviendo nuestra vida diaria arraigados o arraigadas en Cristo? ¿Estamos echando raíces sobre Él? ¿O seguimos con nuestra propia fuerza? ¿Qué si hacer esto, hacer aquello, como Marta, corriendo de aquí para allá, tratando de hacer todo y dejarlo a la perfección? Fijémonos en Cristo. ¿Estamos vigilantes ante esas filosofías del mundo que quieren desplazar a Cristo en nuestra vida? ¿Estamos entreteniendo ese pensamiento malvado que está contrario a la palabra de Dios, que quiere quitar a Cristo de nuestra mente, que quiere quitar a Cristo de nuestro corazón? Hermana, ¿se recuerda diariamente que usted está completa en Cristo? Que usted está completa en Él, y aunque el mundo le diga lo contrario, aunque el mundo la quiera criticar, y aunque su propia culpabilidad la quiera acusar de ciertas cosas que han sucedido en el pasado, en Cristo, hermana, usted está completa. Hermanas, Cristo es la fuente de la sabiduría, de la ternura. El sacrificio y la perseverancia de Él, hermanas, es necesario para nosotros. Hermana, usted no necesita ser una madre perfecta, porque no lo hay. No lo hay. Usted hace su mejor para los niños, hermanas, pero tenga en mente que nunca va a ser una madre perfecta, pero sí puede ser una madre arraigada en Cristo, que está apuntando a sus hijos hacia el único que sí es perfecto, hacia el único que puede perdonar, que nos puede dar vida y vida en abundancia, que es la persona de Cristo. Lo necesitamos a Él. Matthew Henry dice lo siguiente: una madre piadosa es un testimonio viviente del Evangelio en casa. En casa es donde la instrucción debe de empezar. Instruir al niño de camino, cuando fuera viejo que no se aparte de él. ¿Es Cristo el centro de nuestra vida? ¿Estamos arraigados en Él? Errores van a suceder. No somos perfectos, pero nos aferramos al único que sí lo es, quien derrotó la muerte. Y ahora tenemos una identidad nueva en Él. Ya no somos quien éramos, y gracias a Dios que no somos quien éramos. Ya no estamos errados, ya no estamos extraviados, condenados a la condenación eterna. Ahora en Cristo, hermanos, ¿se dan cuenta de la identidad que usted y yo tenemos en Cristo? Cuando éramos enemigos, ahora somos adoptados. Cuando estábamos muertos en pecados, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Cuando estábamos condenados al infierno por la paga de nuestro pecado, ahora Cristo nos ha elevado a cierto punto y estaremos con Él por toda la eternidad. Que nadie ni nada, ningún pensamiento trate de arrancarle la verdad de Cristo en nuestras vidas. Que en Él estamos completos y en Él tenemos más que lo necesario. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por quien Él es, porque Él nos sustenta, porque Él nos ama con un amor celoso, porque
Él intercede por nosotros. Él es el abogado en contra de ese maldito acusador. En Él lo tenemos todo. Reconozcamos la presencia de Cristo en nuestro diario vivir. Oremos. Señor bueno, te damos gracias por quien tú eres. Te damos gracias porque aquí hay perdón, hay restauración, hay reconciliación. Te damos gracias que no nos has dejado solos. Dios mío, al irte, sabemos que estás sentado a la diestra del Padre, pero nos has enviado el Consolador que está con nosotros todos los días, que nos enseña, que nos instruye, que nos dirige. A ti sea la gloria para siempre. Ahora, Señor, esperamos que hagas la obra. Aquellos que están aquí, que tal vez no te conocen, que no han nacido de nuevo, que no saben si van al cielo después de morir. Señor, pedimos que hoy sea el día de salvación, que ellos puedan escuchar el glorioso Evangelio, apartarse de sus pecados y confiar únicamente en ti. Rogamos que tú hagas la obra. En nombre